El arte. Según la Real Academia Española, se define como la capacidad, habilidad para hacer algo, una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, o incluso también se puede catalogar como esa maña o astucia. Hay demasiadas definiciones de lo que puede ser arte, pero obviamente la medicina también tiene arte. Y no vamos a hablar del arte de operar, el arte de la clínica, el arte del diagnóstico, sino que literal hay un libro que explica eso. Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy vamos a ver qué enfermedades tienen los cuadros más populares del siglo de oro. Ahora, para mi mala suerte, vale la pena mencionar, el libro viene en blanco y negro, entonces no se puede como que exactamente percibir. Afortunadamente tenemos tecnología, por ende ustedes lo van a ver a color. Los primeros cuadros a analizar son de Giorgio de Chirico. Giorgio tenía sus cosas, pero podemos ver estos dos cuadros en donde se ve algo muy clásico, el retrognatismo. El que se menciona es la clase 2, en donde se aprecia un acúmulo de grasa en la zona del cuello, cuyo desarrollo es propio de esta edad. Esto aumenta la percepción del déficit mandibular. El problema que puede causar esta pequeña malformación son primero problemas en la deglución, al igual de que problemas en el habla. Esto se puede atribuir a características genéticas, pero también tiene otras causas, y está muy relacionado con el síndrome de Pierre-Robin, el cual es mandíbula pequeña y tienen problemas para poder respirar. Otras causas que pueden llevarnos a esto, por ejemplo en el caso de los niños, es el uso excesivo del chupete, chupón, como le digan en tu país, o el hábito de chuparse los dedos, como puede ser el famoso pulgar. Esto también causa problemas dentales. Y tú dirás, ¿qué relevancia tiene entonces esta pequeña retracción de la mandíbula? Dificultades del habla, trastornos de las articulaciones temporomandibular, respiratorios, y también es factor para tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, que eso ya lo hablamos en otro video. Afortunadamente, en algunos casos se puede quitar con ortodoncia, en algunos casos más extremos con cirugía, pero era 1913. ¿Qué te digo? Y como dato importante, sí, también los que respiran mucho tiempo por la boca, hace esa retracción. Pero eso ya lo has escuchado en otro video mío. Y es aquí donde vale la pena destacar lo siguiente. Sabemos que antes lo que era la nobleza, pues se casaban entre primos. ¿Por qué? Pues para mantener todo dentro de la misma sangre. Es por eso que era muy común el poder encontrar malformaciones dentro de los propios. Porque recordemos lo que es recesivo y dominante. Palabras más, palabras menos, una enfermedad autosómica recesiva, una enfermedad autosómica dominante, en donde si los dos genes se expresan, podemos llegar a ciertas enfermedades, y esto es otro tema aparte, pero para que te des una idea de por qué este tipo de matrimonios, este tipo de descendencias, sí podían llegar a generar ciertas cosas. Lo primero es que si tú quieres podemos seguir analizando demás cuadros, pero tengan muy en cuenta que la gran mayoría son de tipo hereditario, por lo que dijimos hace un momento de las características recesivas y o dominantes que presentaban dentro de la familia real. Y obviamente hay enfermedades mucho más recias que se pueden encontrar en esta sección. Pero bueno, sigamos con el video. Ahora viene un retrato de Carlos II, el cual está bastante interesante. Las capacidades físicas y psíquicas del monarca son bastante conocidas y su historial médico ha dado pie a todo tipo de ideas, como por ejemplo la progeria, que es un envejecimiento prematuro por panhipopituitarismo, hasta el síndrome de Klinefelter, lo cual es una alteración genética del cariotipo 47XXY, es decir, que tiene un cromosoma X supernumerado. Y también podemos hablar del famosísimo síndrome de la X frágil. El síndrome de Klinefelter es una afección genética, en donde ya te diste cuenta, es XXY. Por ende, esta patología solo se puede notar en varones. Y bueno, de aquí vienen varias cosas, como sería la atrofia testicular, también el hipogonadismo primario, que es una disminución de la producción de testosterona, e incluso puede llegar a criptorquidia. El síndrome de Klinefelter obviamente tiene diferentes clasificaciones para ver su gravedad, pero volvemos a lo mismo, son personas muy altas, de extremidades muy largas, pero tienen deficiencias a nivel físico, en donde casi siempre sufren fatiga, son cansados, entre demás cuestiones, y también a nivel psicológico, en donde puede o no tener retraso del desarrollo neuronal. Palabras más, palabras menos. De aquí viene que Carlos II fuera malo de manera física y también tuviera deficiencias a nivel psicológico. Y también mencionamos lo que es el famoso síndrome de la X frágil, el cual, mira, va más o menos de la siguiente manera. En este caso también es un trastorno genético, principalmente en algo conocido como el FMR1. Este gen literalmente se encarga de formar una proteína que se llama FMRP,
la cual estrictamente sirve para nivel cerebral. La proteína se va a encargar del desarrollo del cerebro, así que las personas con el síndrome de X frágil no producen esta proteína. Incluso el síndrome de la X frágil es llamado como el gen 1 de retraso mental del cromosoma X. El síndrome de Klinefelter puedes tardar en diagnosticarlo, ya que, bueno, la cuestión del desarrollo y todo lo demás nos da hasta los 18 años en donde ya podemos empezar a darnos cuenta de ciertas cosas que no son, ciertas cosas que sí son, y el diagnóstico se puede hacer en la edad adulta. Pero el síndrome de X frágil sí se puede ver desde que es bebé, ya que hay una cosa que se llama hitos del desarrollo, como por ejemplo el que ya se pueda sentar, el que ya pueda decir ciertas palabras a cierta edad que tiene el bebé, en donde sí podemos ver una deficiencia de tipo física. Además de que tienen muchos problemas en cuestión del aprendizaje, esto es simplemente en aprender cosas nuevas. Y sobre todo también se desarrolla un problema a nivel social y conductual, en donde es muy común que no quieran hacer contacto visual, ansiedad, problemas para prestar atención. Pero como dato importante, el síndrome de la X frágil se presenta un poco más fuerte en el caso de varones, ya que en el caso de mujeres sí puede existir, pero son síntomas mucho más leves, incluso en algunos casos imperceptibles. La intención de esta escena es enfrentar a la vejez con la ingenua infancia, la piel arrugada del abuelo con la blanquecina del nieto, las canas del anciano con los cabellos dorados del niño, el deterioro de la edad con el vigor del joven. Ahora, si nos damos cuenta en el tema de la nariz, podemos pensar en demasiadas cosas. Tenía mucho acné, quizá eran tumores, cualquier otra cosa, pero no. Esto de aquí es una etapa muy avanzada de una enfermedad muy famosa y muy conocida como rosácea. A esto se le conoce como rinofima, lo cual sí, saca unos pequeños bultos en la región nasal. La cuestión con la rosácea es que causa una hiperplasia de la piel y también de los folículos pilosos y sebáceos, que dan a la nariz un aspecto de tipo nodular. Y también, como tema importante, se puede ver que tiene red venosa. Es aquí donde viene la diferenciación y algo muy importante a destacar entre lo que puede ser un carcinoma de tipo vasocelular que también tiene red venosa y esta complicación de la rosácea. Pero bueno, para poder hacer la diferenciación sí hubiéramos necesitado una biopsia, pero pues en ese entonces no existían las biopsias. Así que sí, si tú tienes un granito que se ve medio raro pero que no es un granito y aparte tiene una red venosa, ve con tu dermatólogo. La causa de la rosácea sigue siendo desconocida, pero también se le atribuía a otras cosas, como por ejemplo Shakespeare dijo en Enrique V que eran grandes bebedores, con caras muy rojizas y sobre todo con narices bulbosas, ya que esta enfermedad se solía relacionar con la ingestión excesiva del alcohol. Actualmente incluso el tema de que si la nariz roja quiere decir que tomas demasiado no tiene tanta validez científica, pero de todos modos se le sigue reconociendo de manera muy popular como la nariz de borracho, y por eso cuando alguien está tomado lo dibujan o lo pintan con una nariz rojita. Pero ciencia detrás de eso, estoy seguro que en tu casa, bueno, no tan seguro, depende si tienes familia religiosa o no, pero has visto esta imagen en algún momento de la vida y si no te la presento. El señor que está ahí es Santo Tomás. Y este cuadro tiene algo muy particular que tiene que ver mucho con el tema que se trataba en la época. Y es que si te das cuenta, hay un pequeño niño, el cual no tiene pelo. Y la causa más frecuente de alopecia para las épocas antiguas se consideraba era la famosa tiña. Esto se trata de una dermatofitosis o una infección superficial, usualmente contagiosa, causada por hongos. El tema de la tiña es que se causa por dermatofitos. Y dependiendo del lugar en donde tú tengas unas manchas similares a esto, es donde le vamos a poner nombre. Como por ejemplo la tiña capitis, porque está en la cabeza. El problema es que si no se trata correctamente una tiña, este puede llegar a afectar el cuero cabelludo y se produce la pérdida del cabello por una afección en los folículos pilosos. Y en esta imagen de aquí podemos ver que claramente algo no está bien. Pero esta imagen tiene dos cosas que pueden malinterpretarse. Lo primero es que estas lesiones pueden o no ser muy catalogadas como lepra. El tema con la lepra es que se debe al Mycobacterium leprae, el cual se va a alojar en las mucosas, como sería la nariz, los ojos, los labios, y esto más adelante va a crear úlceras que pueden llegar a supurar. Esto causa una lesión de tipo neuronal, en donde las zonas las cuales están afectadas por lepra van a dejar de tener sensibilidad. Esto es tanto al frío como al calor o incluso al dolor. Y una de las partes más importantes de cómo se contagia la lepra es a través del contacto directo con las lesiones. Esto en su momento en la práctica, pues sabemos que para esa época no había tanta la cuestión de higiene, la medicina no estaba en su mejor momento y era muy sencillo que cualquier persona llegara, tocara para poder intentar curar las lesiones
y posteriormente se podía tocar la cara sin querer, de tal manera que ya te transmitiste la lepra. El cuadro se llama Cabeza de un hombre joven, pero hace un momento te dije el tema de la lepra. Más adelante se hizo un pequeño análisis sobre el mismo, en donde se identificó una etapa de la sífilis conocida como sífilis terciaria. La sífilis, por si tú no lo conocías, tiene varias etapas. No quiero explayarme tanto en el tema de sífilis, si tú quieres puedo hacer un video hablando más específicamente de lo mismo, pero cuando tú dejas progresar la enfermedad de la sífilis hasta un punto, es catalogada terciaria. Esto es porque para el 2008 se vieron que las lesiones no eran tal cual claras de lepra, sino conocidas como bubas, propias de la sífilis terciaria. Además de que se podían contemplar otros cuadros en el diagnóstico diferencial, como por ejemplo queratomas, el síndrome de Ferguson, carcinoma vasocelular múltiple o incluso un linfoma cutáneo. Entonces, ¿qué tenía este hombre? Nunca lo sabremos. Pero es parte de la historia de la medicina el tener en cuenta estos cuadros para ver el origen de ciertas enfermedades. Y eso está genial. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, tanto a lo mejor en algunas pinturas o quizá en algún tema de enfermedades. Y miren, este es un pequeño libro en el cual literal no abarcamos realmente nada. Fue muy poquito lo que analizamos en este video. Entonces, si te gustaría que hubiera una parte 2 o parte 3, porque vienen cuadros un poquito más icónicos. Por mencionarte uno así al azar. Uy, este está bueno. La crucifixión, por ejemplo. O el cuadro de las meninas, el cual es un cuadro muy famoso. De esto sí hay como 10 enfermedades en este cuadro. Yo sé que ustedes lo ven en blanco y negro, pero si soy buena onda les voy a poner aquí la imagen a color. Pero bueno, por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales por si quieres ver las demás cosas que estamos haciendo. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, pregúntala a tu médico. Y ya.